Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En este momento, siendo las 14:10 del día 10 de julio de 2017, damos inicio a la sesión pública solemne del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum legal y sírvase a dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y a aprobar en esta sesión pública solemne. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Están presentes, además de usted, el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera y el magistrado Martín Silva Vázquez, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los puntos a tratar en el orden del día son la propuesta del proyecto de reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, así como en el análisis y en su caso de aprobación de 2 propuestas de jurisprudencia y 11 criterios relevantes emanados de las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro será precisado en el momento correspondiente. Es la relación de los puntos programados para esta sesión pública solemne, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el orden propuesto para esta sesión pública solemne. Si están de acuerdo, en votación económica a favor de manifestarlo. Secretario General de Acuerdos en Funciones, le pido de lectura la exposición de motivos que sustenta el proyecto del reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Con licencia, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con la exposición de motivos del reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. La reforma constitucional en materia político-electoral del año 2014 trajo consigo cambios significativos en el sistema electoral nacional, entre otros, el nacimiento de una institución encargada de impartir justicia electoral conforme a los artículos 116, párrafo 2, fracción 4, inciso C, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 32, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro. Surgiendo así, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro como un órgano jurisdiccional independiente de los poderes del Estado y máxima autoridad local en la materia electoral con plenitud de jurisdicción para resolver los asuntos de su competencia, integrado por 3 personas que ejercen la magistratura en propiedad y 2 personas que la ejercen con el carácter de supernumerarias. A partir de su creación e instalación, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ha sido un órgano garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía, toda vez que ha velado por su respeto y tutela, teniendo como una de sus más altas encomiendas la contribución al fortalecimiento de la democracia en el Estado, con el propósito de brindar la certeza necesaria sobre el actuar interno de este órgano jurisdiccional, en atención a la atribución administrativa que tiene el Pleno para aprobar los reglamentos y manuales administrativos, y con base en la facultad legal contenida en los artículos 13, fracción 9, y 31, apartado A, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Se implementaron trabajos conjuntos para aprobar en su momento el reglamento interior, un documento fundamental para llevar a cabo su encomienda constitucional, recogiendo la reforma electoral a las leyes locales de junio de 2017, tomando las normas constitucionales y legales como parámetro para regular tanto su estructura como el funcionamiento. En ese sentido, el reglamento contiene una visión de perspectiva de género, buscando brindar las mismas oportunidades a mujeres y hombres, con la convicción de que la igualdad constituye uno de los elementos más importantes para la consolidación de un Estado democrático. El reglamento establece la estructura orgánica y funcionamiento del Tribunal Electoral, los derechos, obligaciones y provisiones del personal que lo conforma, las pautas sobre las que la Oficialía Mayor y Contraloría Interna regirán su actuación, reglas atinentes a los medios de impugnación y trámite de los incidentes, así como el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y su funcionariado, con base en la siguiente distribución. Primera, disposiciones generales. Segunda, organización administrativa. Tercera, estructura jurisdiccional. Cuarta, medios de impugnación. A efecto de abundar en el contenido del reglamento interior, es necesario puntualizar que los temas que se encontrarán, entre otros, son los que a continuación se enuncian. En la primera parte se establecen disposiciones generales sobre su ámbito de aplicación
y un glosario de los términos que se utilizarán para facilitar su comprensión, para posteriormente abordar de manera específica lo relativo a la organización y funcionamiento del órgano jurisdiccional, la integración del Pleno, sus atribuciones y cómo deben llevarse a cabo las sesiones públicas y reuniones internas, reglamentándose aspectos concretos sobre las atribuciones de la Presidencia, las facultades de las magistradas y magistrados propietarios, Secretaría General, Actuaría y Oficialía de Partes, secretarías y secretarios de acuerdos y proyectistas, así como del personal auxiliar de ponencia. Además, para el adecuado funcionamiento de las tareas que le están encomendadas a este órgano jurisdiccional y a efecto de lograr una distribución del trabajo y especialización, se establecen las coordinaciones que estarán adscritas al Pleno y desarrollarán acciones de capacitación, difusión de la materia electoral, transparencia y acceso a la información, apoyo en las áreas de tecnologías de la información, así como sistematización y publicación de los criterios relevantes que emita este Tribunal Electoral. Asimismo, se regulan aspectos básicos del funcionariado, uno de los elementos más importantes del órgano jurisdiccional, por lo que se hace importante definir su relación laboral, los principios sobre los cuales deberá llevar a cabo sus actividades. Se puntualizan las obligaciones y prohibiciones para estar en posibilidad de tener pleno conocimiento acerca de las tareas que deberá desarrollar y cumpla diligentemente con su encomienda, satisfaciendo los objetivos, obligaciones y metas de cada área. Evidentemente, al tiempo de establecer sus obligaciones, deben estipularse los derechos y prestaciones a su favor, razón por la cual se destacan las licencias de paternidad y maternidad, con la finalidad de ubicar a mujeres y hombres en un plano igualitario. Otro de los temas que desarrolla el reglamento es el relativo a las funciones de la Oficialía Mayor y Contraloría Interna, armonizando cada una de sus atribuciones con aquellas señaladas en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En el apartado relativo a los medios de impugnación, se reglamenta la manera en la que el Pleno conocerá, tramitará y resolverá las controversias de su competencia, los derechos que tienen las personas que los interpongan y aquellas autorizadas, por ejemplo, en cuanto a la protección de sus datos personales. Entre otros temas, se señala el procedimiento para el trámite de los incidentes, la facultad de las magistradas y magistrados a imponer medios de apremio y correcciones disciplinarias, así como la facultad para realizar exhortos. Mención especial merece el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y su funcionariado, el cual encuentra su fundamento en la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Querétaro y el Reglamento Interior, regula cada una de sus etapas. Además, derivado de la facultad que tiene el Pleno de aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y criterios relevantes, se describe detalladamente el procedimiento para su aprobación. Por lo anterior, con el objeto de contribuir a la mejor administración de justicia, conforme a los principios constitucionales que rigen la materia electoral, consolidar el ejercicio del poder público en beneficio de las personas justiciables y dar a este cuerpo colegiado la fisonomía, estructura y organización de las necesidades del servicio exigen para su correcto y eficaz funcionamiento, se expide el presente reglamento interior. Es la exposición de motivos, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. ¿Habrá alguna intervención de su parte? Adelante, magistrado. Gracias, magistrada presidenta. En realidad es muy breve mi participación. Quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un doble agradecimiento, tanto por lo que ya el concurso de la autoridad, como el siguiente que trataremos en esta sesión, para hacer un agradecimiento a las tres ponencias que trabajaron intensamente en el desarrollo de estos dos trabajos. Quiero reconocer la seriedad con que se abordaron los dos proyectos, son temas complejos, fueron meses de trabajo que requirieron una gran disposición y las tres ponencias lo manifestaron así, por lo tanto no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las ponencias su esfuerzo, su dedicación, la generosidad con que emprendieron este proyecto, y quiero también reconocer el trabajo de mis pares en cuanto a la bonomía y la voluntad siempre para llevar a cabo cada uno de estos trabajos. Creo que son dos trabajos importantes. El primero, que es el que nos ocupa en este momento, el reglamento interior, pues es un documento que, si bien no es un documento que se pueda considerar fundacional, sí es un documento que le da enorme operatividad y transparencia al funcionamiento del tribunal.
Es un documento que era necesario y que en virtud de diversas circunstancias lo tenemos ahora y creo que lo tenemos para bien. Es un documento, insisto, en que representa un trabajo de meses, de enorme dedicación de nuestro personal, y creo que sin duda alguna va a ser un documento importante que abone a la transparencia del trabajo del tribunal y también, desde luego, a que en el tribunal las cosas se hagan con absoluta claridad y apego a la normatividad. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿habrá alguna participación? Bien, por mi cuenta, también me sumo a los comentarios que expone el magistrado Martín Silva. Creo que es importante hacer un reconocimiento al trabajo que el personal del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ha realizado, tanto para la elaboración de este reglamento como para todo el trabajo que involucra a las tesis y criterios de esta institución. Porque involucra el esfuerzo de las ponencias, involucra el esfuerzo del personal, y en la medida que hemos sumado ideas, hemos sumado creatividad, hemos sumado ingenio, capacidad, preparación, pues hemos llevado al tribunal a un buen puerto, y así tendremos que seguirlo haciendo. Mi reconocimiento a todas y todos los que han participado. Y por otra parte también quiero destacar, de igual manera sumándome a las palabras que ya expone el magistrado, la importancia de este instrumento jurídico que por una parte presenta una visión que maximiza, que tutela derechos humanos en su vertiente político-electoral y que representa también una clara visión de perspectiva de género, convirtiéndose en un instrumento que le da operatividad a esta institución. Creo que es de reconocerse y creo que es de destacarse la importancia en sí del reglamento, y por otra parte la importancia que tiene los criterios que, conforme a lo que establece la ley orgánica de este tribunal, resultan de nuestras resoluciones y son sumamente valiosos para orientar el quehacer jurisdiccional. No sé si existe alguna otra participación por parte de este pleno, y al no haber más intervenciones se somete a votación de quienes integramos el pleno de este órgano jurisdiccional el proyecto, en primer lugar, el proyecto de reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, para lo cual pido, secretario general de Acuerdos en Funciones, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro expide el reglamento interior de este órgano jurisdiccional. Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice los trámites necesarios a fin de que el reglamento interior sea publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, así como en la página oficial de Internet de este tribunal para los efectos legales conducentes. Secretario General de Acuerdos en Funciones, proceda ahora a dar cuenta con los proyectos de jurisprudencia y criterios relevantes que somete a consideración del Pleno la Comisión de Jurisprudencia y Criterios Relevantes. Con su venia, magistrada presidenta, magistrados. Es materia de análisis y, en su caso, aprobación en esta sesión pública solemne, el rubro y texto de 2 propuestas de jurisprudencia y 11 propuestas de criterios relevantes que fueron previamente circulados y cuyos rubros se mencionan a continuación. Las propuestas de jurisprudencia sometidas a su aprobación son las siguientes. La primera, reglamentos administrativos electorales. El plazo previsto en el artículo 3º transitorio de la Ley Electoral del Estado debe computarse en días naturales. Y la segunda, candidatura independiente. La autoridad administrativa electoral debe observar las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, las propuestas de criterios relevantes llevan por rubros los siguientes. 1. Procedimiento sancionador. Los actos intraprocedimentales, por regla general, son impugnables en la resolución final. 2. Candidatura común con la coalición flexible. La anuencia de los órganos partidistas es exigible al momento de registro. 3. Coaliciones y candidaturas comunes. La Comisión Ejecutiva Nacional
tiene facultades para sustituir al órgano estatal en tales materias. Normativa del Partido del Trabajo. 4. Ciudadanía. El criterio de autoadscripción constituye una presunción para reconocer esa calidad jurídica. 5. Promoción del voto. Requisitos mínimos que debe cumplir. 6. Desistimiento. Es procedente el promovido por el partido político que postuló la candidatura vencedora en la elección impugnada. 7. Principio de certeza. Es vulnerado cuando en un recuento jurisdiccional se ha quebrantado la cadena de custodia de los paquetes electorales. 8. Principios constitucionales. Su efecto en la validez de los comicios. 9. Militancia partidista. No constituye una limitante para integrar un consejo municipal. 10. Control de constitucionalidad. Su ejercicio deberá atender a la jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y 11. Consultas. Su desahogo no constituye una atribución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Es la cuenta de las propuestas de jurisprudencia y criterios relevantes, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, se encuentra a su consideración las propuestas de jurisprudencia y criterios relevantes. ¿Habrá alguna intervención de su parte? Sí. Adelante, magistrado. Yo es en relación con la tesis, el criterio relevante número 8, no sé si haya observaciones antes de esa, o si hay una anterior, ¿no? Es de la número 8. Ok, la número 8 tiene por rubro principios constitucionales, sus efectos en la validez de los comicios. En esencia, respetuosamente me voy a apartar de la forma en que está construida esta jurisprudencia, bueno, esta tesis, este criterio relevante, por 3 razones principales. Primera, porque el texto así como está construido, me parece, no refleja fielmente todo lo que se dijo en la resolución dictada en el RAP 74/2015 en relación con la causal de nulidad de la elección vinculada a la presión y violencia respecto de los votantes y representantes de casilla y funcionarios de las mesas directivas de casilla. Me parece que le hacen falta algunos elementos que fueron abordados en la sentencia y por tanto pues creo que esta tesis no refleja en su integridad el criterio sustentado en esa resolución. El segundo argumento es que así como está redactado parece que contraviene el artículo 99 y el 116 constitucional que claramente establecen que la nulidad de las elecciones solamente podrá decretarse por causales previstas expresamente en las leyes. Y aquí parece que la causal no está en las leyes, sino está en los principios constitucionales, lo cual no es del todo correcto, pero a mi parecer pudiera haberse encontrado un fundamento legal con base en la causal de nulidad de la violencia, presión y causal genérica que permitiera construir un criterio de base legal, no solo de base constitucional. Y la tercera razón es que así como está construida, provoca digamos una disminución del estándar de elementos sustantivos y procesales que se requieren para la nulidad cuando se trata de violencia. Esta sentencia se refiere justamente a un ambiente generalizado de violencia en una elección municipal y me parece que con los pocos elementos que se reflejan en la tesis se exonera de algunas cargas argumentativas y probatorias que en general ya la jurisprudencia de sala superior y sus criterios relevantes y tesis aisladas han señalado con toda pulcritud. Por esas 3 razones me aparto de solamente ese criterio y comparto en su totalidad el resto de los que son sometidos a consideración de este pleno. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado, adelante. Gracias, magistrada presidenta. Yo también quiero anunciar que me apartaría de un criterio, por lo que vea los restantes criterios, con excepción del que voy a mencionar, estaría a favor de los mismos. Yo me apartaría del criterio cuyo rubro establece ciudadanía. El criterio de autoadscripción constituye una presunción para reconocer esa calidad jurídica. Y la razón fundamental, que es la reiteración de las discusiones que nosotros tuvimos en las reuniones privadas acerca del análisis de cada una de las tesis que estuvimos trabajando, con el gran trabajo que hicieron los diversos equipos para contribuir al Tribunal Electoral, pues es fundamentalmente por lo siguiente. A mí me parece que no solo el rubro, digamos, difiero respecto de cómo está construido,
sino también acerca del contenido del texto que se propone como criterio. La razón fundamental es que me parece que el criterio que se adopta en esta tesis va más allá de lo que le pudiera tocar, digamos, competencialmente al tribunal para establecer un criterio de esta naturaleza. En primer término, no creo que le pueda corresponder al tribunal establecer qué criterios se pueden asumir para establecer qué determina o no una ciudadanía, es decir, el rubro mismo lo anuncia, dice el criterio de autoadscripción constituye una presunción para reconocer esa calidad jurídica. Yo tendría serias dudas de que el tribunal pudiera establecer un criterio de esta naturaleza. Me parece que el concepto de ciudadanía está estrechamente vinculado efectivamente con la materia electoral, pero por lo que vea el ejercicio de algunos de los derechos que corresponden al tener esa categoría. Pero en este caso concreto, tanto el rubro como el propio contenido, y me voy a permitir leer un párrafo de la tesis de lo que se propone como tal. Dice: no obstante, en la legislación nacional e internacional existe una omisión respecto al documento o prueba idónea para acreditar fehacientemente el estatus de la ciudadanía. Por esa razón, la ciudadanía se debe reconocer por las autoridades estatales a las personas que comparezcan directamente ante ellas. A mí me parece, insistiría en esto, que el tribunal iría más allá de lo que estrictamente le pudiera corresponder como para establecer un criterio de esta naturaleza. Ya no abundaré, porque lo hice en sesión privada, acerca de las posibilidades de comprobar esa categoría, que yo difiero acerca de lo que sostiene la tesis. Yo creo que sí hay modos de comprobarla, y en las discusiones lo estuvimos analizando. No siempre es clara la diferenciación entre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. No me refiero como conceptos constitucionales, los cuales desde luego sí están muy claros. Me refiero en el terreno de la práctica, en donde se hacen exigibles algunas condiciones sujetas a comprobación. De tal forma, insisto, que yo me apartaría de este criterio. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. ¿Habrá alguna otra participación? No. Por mi parte manifiesto que yo sí me apego a las tesis y los criterios en los términos expuestos. Al no haber más intervenciones, sometemos a votación de quienes integran este pleno las propuestas de jurisprudencia y criterios relevantes emanados de las sentencias emitidas por este tribunal. Por tanto, Secretario General de Acuerdos en funciones, pido tome la votación. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor de las propuestas, con excepción de la identificada con el número 8, de rubro principios constitucionales, sus efectos en la validez de los comicios. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor de todos los criterios, con excepción de la propuesta cuyo rubro establece ciudadanía, el criterio de autoadscripción constituye una presunción para reconocer esa calidad jurídica en los términos de mi participación. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor de las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, las propuestas de jurisprudencia y criterios relevantes fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción de los criterios relevantes correspondientes a los rubros ciudadanía. El criterio de autoadscripción constituye una presunción para reconocer esa calidad jurídica, aprobado por mayoría, con voto en contra del magistrado Martín Silva Vázquez, así como el identificado principios constitucionales, su efecto en la validez de los comicios, aprobado por mayoría, con voto en contra del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Gracias, secretario. Se aprueban los criterios relevantes y se declaran obligatorias las jurisprudencias establecidas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro con los rubros que han quedado descritos. En consecuencia, proceda la Secretaría General de Acuerdos a adoptar las medidas necesarias para su publicación oportuna en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, en la página oficial de Internet de este tribunal, así como su notificación correspondiente, lo anterior para los efectos legales conducentes. Secretario General de Acuerdos en funciones, informe si conforme al orden del día existe algún otro punto a abordar y desahogar en esta sesión pública solemne. Con gusto, magistrada presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión pública solemne. Gracias, secretario. De esta manera, al haberse agotado los puntos previstos en el orden del día
Y siendo en este momento las 14 horas con 34 minutos, la damos por concluida. Agradecemos a todas y a todos por su asistencia.